En el contenido de este video les voy a contar cómo es el procedimiento para interponer la queja o la denuncia ante la OCHA. Yo les voy a compartir mi pantalla y los voy a acompañar paso a paso de cómo se hace el procedimiento. También vamos a ver quién debe poner una queja, qué información se debe registrar en el formulario para poner la queja ante la OCHA. Muchas personas en este paso es que fallan y por eso la queja como tal tiene deficiencias. Adicional a eso, si usted es gerente de seguridad y salud en el trabajo o de salud ocupacional, les voy a mostrar al final del video unas herramientas que le van a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan evitar que un trabajador le materialice como tal una queja ante la OCHA o una denuncia ante la OCHA. Así que vamos al video. Listo, antes de ustedes pasar al paso que vamos a ver ahorita, que les voy a compartir en la pantalla, tienen que considerar primero estos aspectos. Primero, interponer la denuncia ante la OCHA o la queja ante la OCHA es de forma gratuita, ¿sí? Es gratis. Lo otro también es que esta denuncia usted la puede hacer de forma confidencial, es decir, no hay necesidad de que la empresa se entere de que usted interpuso esa denuncia ante la OCHA. ¿Listo? Los otros aspectos que también tienen que tener en cuenta antes de hacer estos pasos es que lo primero que tiene que usted ya tener aquí preparado, listo, es la identificación del problema. Por ejemplo, ¿qué situación es la que a usted lo está haciendo sentir inseguro? ¿O qué situación es la que usted observa que sus compañeritos de trabajo se están viendo expuestos a un peligro inminente? Eso lo tiene que usted ya tener claro, ¿sí? Segundo, ¿qué norma cree usted que la empresa está incumpliendo? Eso lo tiene que tener claro antes de usted llegar a hacer este paso que vamos a ver. Lo otro también que tiene que tener claro es que ya usted tiene que tener evidencias, tiene que usted tener, si en lo posible tiene fotografías, tiene videos, con qué frecuencia es que los trabajadores se exponen, qué cantidad de trabajadores son los que están expuestos a ese peligro, cuál es el peligro. Ya usted ya tiene que haber recaudado una serie de información para poder comenzar a pasar a este paso. ¿Listo? Ahora sí, vamos a mirar bien cómo es el procedimiento. Yo me voy a poner por aquí, por este ladito. Y pues lo primero que tienen que hacer ustedes es irse al sitio oficial de la página o el sitio web de OCHA, ¿sí? Ustedes les va a salir este letrerito que dice, este es un sitio oficial, ¿sí? Ya ustedes que les aparezca este letrerito aquí, ya saben ustedes que están en el sitio web de OCHA, ¿listo? Ahora, una vez que estén ahí, ustedes se desplazan hacia abajo y acá en este cuadrante de acá, donde hay unos links, dice presentar una queja. Vamos a oprimir ahí, presentar una queja. Ahí nos va a abrir un formulario, eso está más abajito, y nos va a presentar las posibles formas de usted poner una queja, ¿sí? Yo le voy a hablar hoy de esta primera del formulario, pero ya les explico por qué. Bueno, existen varias maneras. Existe por enviar un correo electrónico, pero en ese correo electrónico les van a pedir lo que les vamos a hablar en este video, que es lo que va a estar escrito en este formulario, ¿sí? Bueno, lo pueden hacer por llamada telefónica, pero también le van a pedir esa información que vamos a hablar en este video. Pueden ustedes ir personalmente a una oficina local de su estado, a una oficina local de OCHA, y también le van a solicitar la misma información que vamos a ver en el video, que es como si usted estuviera diligenciando el formulario. Entonces, con base en eso, pues cualquiera de estas metodologías puede usted utilizar para interponer su queja o interponer su denuncia ante la OCHA. Vamos a entrar aquí entonces en el formulario, entramos aquí al formulario y aquí automáticamente ya nos bota el formulario. Entonces, bueno, aquí en estos primeros 9 puntos le van a solicitar información de carácter obligatorio. Lo que está aquí en rojito es porque es de carácter obligatorio, y aquí va, o ustedes tendrán que registrar los datos o el contexto de la empresa que ustedes van a interponer esa queja, ¿sí? Entonces aquí va el nombre del establecimiento, la dirección,
y el estado y la ciudad. Y el código postal son registros de obligatoriedad, ¿sí? O sea, como mínimo, usted recuerde lo que les dije al principio, tiene que tener ya algunos datos ya de la empresa. Ya pues estos son otros datos como el número de teléfono y la actividad económica. ¿Listo? Entonces en estos primeros 9 pasos van el contexto de la empresa. Ahora, en la descripción, en el punto 10, aquí es donde muchas personas fallan en el momento de poner la queja o la denuncia ante la OCHA. La idea es que ustedes acá en este cuadrante, en este punto, ustedes sean muy claros el peligro al que usted considera que está expuesto o están expuestos sus trabajadores, la cantidad de trabajadores que están expuestos a ese peligro, ¿sí? Con qué frecuencia, en qué horarios, en qué sede. Claro que la sede va aquí en el punto 11. Pero lo importante es que ustedes expliquen aquí los peligros, la cantidad de trabajadores a los que están expuestos, si es de sustancias químicas, si es por trabajos en altura, si es por espacios confinados. Este es el espacio para donde ustedes pueden escribir y deben hacerlo de una manera muy clara, indicando frecuencia, horarios, el lugar de trabajo y la exposición al peligro. ¿Listo? En este punto 11, mencionar el sitio exacto, porque a veces no mencionan aquí, por eso lo pusieron como requerimiento obligatorio. Entonces, ser muy claro, ¿sí? Edificio de tal dirección o centro de trabajo de la empresa tal, ¿sí? Bueno, en el punto 12, le pregunta el formulario si esta situación ya fue comunicada al empleador. Entonces, usted le puede poner un chulito, y dice, listo, ya fue comunicado. O si esa fue comunicado al empleador o a otra agencia gubernamental que no haya sido OCHA, o si la pueden mencionar acá, ¿listo? Entonces lo pueden, sí, ya se le ha informado al empleador en varias oportunidades, eso inclusive lo pueden registrar aquí, en este espacio de acá, ¿listo? Bueno, aquí en el punto 13 van a preguntar quién es usted, también es de obligatoriedad, y están estas opciones, soy empleado de esa empresa, o ex empleado, pertenece al Comité Federal de Seguridad y Salud, o representante de los empleados o otro. Acuérdese que este es de obligatoriedad. Si ustedes oprimen aquí, deben obligatoriamente mencionar acá su rol. Bueno, vamos a pasar aquí, y aquí es donde viene el tema de la confidencialidad, y usted aquí en este punto 14 le va a notificar a OCHA si quiere que se revelen sus datos o no. Entonces aquí usted puede poner la opción de no revele mi nombre a mi empleador, o aquí mi nombre puede ser revelado a mi empleador. ¿Listo? Bueno, ya pasando al punto 15, van los datos de la persona que está poniendo su queja o su denuncia ante la OCHA. Son de obligatoriedad el nombre, el número telefónico y el correo electrónico. Son los 3 datos importantes que deben registrar. Tengan en cuenta lo siguiente, si ustedes escriben acá el nombre y le dan aquí en chulo, este nombre queda considerado como una firma electrónica de la denuncia. ¿Listo? Aquí ustedes registran su número telefónico, ponen la dirección, la ciudad y el estado y el código postal. ¿Listo? Bueno, de obligatoriedad el correo electrónico. Recomendaciones. El inspector de OCHA va a tomar contacto con usted. No les dé miedo de pronto registrar sus datos, porque pues de todas formas, para que alguien se contacte con usted, si tienen alguna duda, porque de pronto hubo deficiencias en este paso de la descripción y el inspector tiene alguna duda, va a poder llamarlo y va a poder concertar con usted lo que usted mismo registró. Bueno, ahora aquí en el punto 19 es si usted representa a una organización de los empleados. Entonces usted pone aquí el nombre de la organización, el título y le da a enviar. Ojo, recomendaciones. Si usted, por ejemplo, puso otros datos acá, ¿qué sucede con esto? En el momento en que usted le da enviar, un inspector de OCHA va a recaudar esa denuncia y le va a hacer un análisis. Va a tomar contacto con la persona que hizo la denuncia para aclarar ciertas dudas, despejar algunas situaciones
y tener claridad bien del sitio de trabajo. ¿Esto por qué? Porque a veces fallan en registrar cualquier dato de los que exige aquí el formulario. Ahora, si usted es gerente de seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud del trabajo de una empresa, yo les invito, pongan cuidado aquí lo que les voy a mostrar, los invito a que vayan a mi canal de YouTube, Javi Saiz, ¿sí? Bueno, aquí van a encontrar un video donde ustedes pueden saber dónde hacer los cursos de OSHA, ¿sí? Y si ustedes le dan aquí en los videos, vamos a ir a cualquiera de estos aquí, en la descripción. ¿Qué me dirías si te invito a 3 días de entrenamiento? En la descripción de los videos van a encontrar unas herramientas que le van a servir a ustedes para su trabajo. Este es para evitar precisamente que se materialice una queja o una denuncia ante la OSHA. En este primer link ustedes van a encontrar una herramienta que les va a permitir gestionar formularios, gestionar incluso plantillas, documentos de seguridad, que precisamente el trabajador los puede recibir de forma digital y puede notificar cualquier hallazgo. Precisamente si usted quiere que el trabajador tenga la oportunidad de notificar con esta herramienta DataScoop, ustedes pueden entrar, pueden disfrutar de una membresía gratuita, ¿sí? Para que ensayen, la maniobren. Voy a ver si se las muestro ya en un video, pero esta es una herramienta para que precisamente ustedes no se vean expuestos a una denuncia, una queja ante la OSHA, ¿sí? Bueno, lo otro también, si ustedes están administrando ISO 14001, ISO 9001, ¿sí? O están administrando otros sistemas de gestión, ¿sí? Hay una plataforma que les permite administrar de una forma muy sencilla, muy fácil, todos sus sistemas de seguridad, el sistema de gestión, la ISO 14001, la ISO 9001 en una sola plataforma. ¿Cómo pueden entrar allí? Pues dándole clic acá al link y ya hay un grupo de personas que lo van a recibir y ahí, de acuerdo con el contexto, con el tamaño de su empresa, le pueden adaptar esa plataforma, ¿sí? Muchas veces tenemos calidad, tenemos ISO 45000 y no necesitamos otras ISOs, entonces se le adaptan. O simplemente tenemos la de seguridad y ustedes en esa plataforma pueden administrar muy bien sus sistemas de gestión. Es muy fácil de utilizar. También los invito a que vean el video, yo se los dejaré por aquí, en donde pueden postularse a los puestos de trabajo para ser inspector de OSHAs. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.